El Nuevo Testamento puede ser intimidante para muchos cristianos. Las historias que escuchamos no siempre están en orden cronológico. Hemos escuchado que David mató a Goliat o que José fue vendido por sus hermanos por celo. Daniel entrando a la cueva de los leones, Noé construyendo el arca, Jonás dentro de la ballena. Pero ¿sabes en qué orden sucedió todo esto? Si dejamos que el Antiguo Testamento se empolve, tenemos un problema. Porque en orden a entender todo lo que Jesús hizo, tenemos que entender por lo que la gente pasó, cómo se desarrolló esta historia. Pero también es importante para entender el contexto en el cual se desarrollaron la mayoría de las historias. En este video vamos a ver un panorama general de todo el Antiguo Testamento, de tal manera que cuando abras el libro de Isaías o el Éxodo o Nehemías, puedas entender la historia completa de dónde estás parado. Vamos a etiquetar cada parte del camino y lo vamos a hacer de una manera muy rápida. Todo comienza con la creación cuando Dios hizo a Adán. Dios creó a Adán y Eva y los puso como reyes de la creación. Tentados por el demonio, ellos pecaron y fueron expulsados del paraíso. Tuvieron dos hijos famosos, Caín y Abel, y uno menos famoso conocido como Set. Las siguientes generaciones se corrompieron y llenaron la tierra, hasta llegar al tiempo de Noé. Noé y su familia construyeron un arca, y solo ellos y unos animales sobrevivieron el diluvio, que destruyó casi toda la tierra. Es después de esto que la historia de Job toma lugar. No estamos seguros de la época, pero las lecciones son universales, así que el tiempo realmente no es importante. 10 generaciones después de Noé, surge la historia de Abraham. Abraham y su esposa Sara, se les dijo que tendrían una gran descendencia, una tierra prometida, que serían bendecidos por Dios. Abraham y Sara engendraron a Isaac, cuando Abraham era demasiado viejo. Isaac se casó con Rebeca. Tuvieron dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob se enamora de Raquel, pero se engaña casándose con su hermana Lía y se casa con ambas y tiene una gran cantidad de hijos. Lucha con Dios y por esto su nombre es cambiado a Israel. De aquí que su descendencia sea llamada las 12 tribus de Israel. José es el favorito de sus hijos. Esto no le gusta a sus hermanos, que deciden venderlo como esclavo a Egipto. Toda la familia decide emigrar a Egipto debido a la hambruna que se da en Palestina. El pueblo de Israel crece en gran medida en Egipto, llegando a ser una amenaza para Faraón, y esclaviza a todos ellos. Y es cuando surge Moisés. Suceden la historia de las 10 plagas y escapan cruzando el Mar Rojo. Llegan al monte Sinaí, donde reciben los 10 mandamientos, pero desobedecen y pasan 40 años en el desierto. Durante esta época surgen los libros de Levítico, Números y Deuteronomio. Moisés muere y lo sucede Josué, y es el que los introduce en la tierra prometida. La tierra es dividida en 12 tribus. El siguiente es el tiempo conocido como los jueces. Dios elige estos jueces para que los ayuden a pelear contra sus enemigos. Los más conocidos son Débora, Gideón y Sansón, pero hay muchos otros. Surge Ruth, pero ella no fue ni juez y de hecho no era judía. El pueblo judío se da cuenta que otras naciones tienen un rey, así es que le piden a Dios que les dé un rey, como a todos los demás. Dios los escucha y les da el primer rey de Israel. Es un tiempo que le da muy bien a Israel hasta que llegan los filisteos. Y es cuando surge David, que vence a Goliat. David es nombrado rey y es el que escribe la mayoría de los salmos. David tiene un hijo que es llamado el rey Salomón, que escribe los Proverbios, el Eclesiastés, Cantos de Salomón. Cuando Salomón muere, las cosas se complican. El reino se divide en dos, y durante los siguientes siglos, el reino se encuentra dividido en dos reinos. Está el reino del norte, conocido como Israel, que lo integran las 10 tribus originales, y es dirigido por Jeroboam, que fue uno de los comandantes del ejército de Salomón. Y está el reino del sur, conocido como Judá, integrado por 2 de las tribus originales del pueblo de Israel, que es dirigido por Roboam, que fue hijo de Salomón. Como decíamos, fue una época complicada. Aquí es cuando comienza el libro que conocemos como el libro de los profetas. Durante el tiempo de la división del reino, surgieron Isaías, Miqueas, Habacuc, Sofonías y Nahum. Y tenemos a los profetas Jonás, Oseas y Amós, que fueron los profetas
el reino del norte. Los profetas guiaron al pueblo y le dieron los mensajes que venían de parte de Dios. Les dieron avisos que hablaban de la destrucción y les hablaban que se arrepintieran de cara a Dios. Bueno, la gente no se arrepintió. En el año 722 a.C., los asirios conquistaron la tierra de Israel y todos los alrededores hasta Egipto, dejando solo la tierra de Judá. Y vino el éxodo del pueblo de Israel a todo el territorio. Las 10 tribus del norte fueron completamente borradas de la historia. En cambio, el reino de Judá dio pelea por conservar su tierra, pero dejaron de servir a Dios. El reino de Judá dio una buena batalla y sobrevivieron a los asirios. Los babilonios, bajo el reinado del rey Nabucodonosor, crecieron y eliminaron el territorio en un curso de 20 años. Tomaron a todos los judíos del reino del sur de Judá y los llevaron a Babilonia. Los profetas Daniel, Ezequiel y Jeremías escribieron el libro de las Lamentaciones. Abadías también profetizó de este tiempo. Por los siguientes 50 años se mantuvieron en el exilio en Babilonia y después se fueron a Persia. Los persas conquistaron a los babilonios y en el año 538 a.C., el rey Ciro decretó un edicto en el cual todos los judíos deberían volver a su tierra. En 3 épocas, Zorobabel, Ezra y Nehemías, respectivamente, los judíos regresaron a Israel para reconstruir Jerusalén y el templo. Joel, Isaías y Zacarías profetizaron en este tiempo. Sabemos que algunos judíos no regresaron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque la historia de Esther sucede en Persia. Lo último que sabemos del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento lo sabemos por el libro de Malaquías, probablemente en el año 450 a.C. Malaquías llamó al pueblo a regresar al pacto de Dios con su pueblo, para prepararlos para su venida. Durante estos 400 años antes del Nuevo Testamento, el poder cambió de manos muchas veces. Los persas permanecieron hasta el año 330, cuando Alejandro Magno fundó el Gran Imperio, eliminando todo el imperio en tan solo 7 años. Dado que murió muy joven, su imperio se fracturó. Y dado que la influencia del imperio griego fue muy fuerte, la tierra de Palestina se dividió entre Siria y Egipto. Durante la época de los macabeos, los judíos lograron su independencia, y en el año 63 los judíos cayeron bajo el poder del imperio romano. Jesús nace durante el periodo del Imperio Romano y aquí surge el Nuevo Testamento. Aquí tienes una visión de conjunto de todo el Antiguo Testamento. Ahora esperamos que, cuando leas el Antiguo Testamento, tengas un poco más de conocimiento de todo el plan de salvación de Dios.